lugar donde hay felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. Tu iglesia. Hoy quiero estudiar el tema, ¿por qué es importante la Biblia? ¿Por qué es importante la Biblia? Y quiero que usted abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Y luego le voy a guiar a que abra segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Estos van a ser los textos principales de esta enseñanza. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Hace 8 días estuve hablando acerca del libro de Deuteronomio, donde Dios le dice al pueblo que tenía que prestar atención a lo que Dios le dijera y poner las palabras de Dios en su corazón, en su mente, porque el pueblo israelita estaba por entrar a conquistar la tierra prometida. Recuerda usted, Deuteronomio es un libro el cual Dios lo da al pueblo en el momento en que ya pasan los 40 años del desierto y están en la frontera, en el río Jordán, para cruzar. Yo no sé ¿cuántos de los que están aquí quieren cruzar a la bendición? Quieren entrar al cumplimiento de la promesa de Dios. Y allí es donde Dios le da esa palabra al pueblo israelita. Y mire lo que Dios también le dice en este texto que vamos a leer, Deuteronomio 6:6 en adelante. Dice la Biblia: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Míreme acá, por favor. Dios en el desierto le transmitió al pueblo israelita instrucciones, le reveló las leyes, los mandamientos. Usted recuerda que Moisés sube a un monte Sinaí, donde pasa ya muchos días, y eso sucedió en varias ocasiones, y Dios le hablaba a Moisés, y dice que Moisés descendía del monte a transmitirle al pueblo la palabra de Dios, esa palabra reveladora, esa palabra instructiva, esa palabra de poder, esa palabra motivadora, esa palabra correctiva. Y Dios le transfería al pueblo por medio de Moisés la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Más adelante el apóstol Pablo dice que el justo vivirá por la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Dios le dice al pueblo: ustedes van a ser introducidos a una tierra de bendición donde yo los voy a respaldar y donde yo los voy a establecer. Pero estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán, no allí en la puerta de tu casa, no estarán allí en la mesita de noche guardado. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Wow. ¿Estarán dónde? En tu corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? En tu corazón. Y no solo en tu corazón, sino que dice,
las repetirás. A ver, vuélvame a poner el versículo 7, por favor, en las pantallas. Dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? Transmitirla a nuestros hijos. Y dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. Es decir, que cuando estemos en casa tenemos que hablar la palabra de Dios que primero está en nosotros. Dice, andando por el camino. Dice, y al acostarte y cuando te levantes. Hermano, ¿qué tiene que hablar un hijo de Dios? Palabra. Que de tu boca salga palabra. Que de tu lengua salga palabra. Dice, al andar, al salir a tu trabajo, al acostarte. No le estoy hablando de ser un religioso, porque la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro de revelación y de poder. Y dice en el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, yo me imagino entrando a la casa de un israelita, la palabra en todo lado. El padre de familia hablando palabra. De hecho, si usted se va a estudiar la cultura judía, los padres eran los encargados de darle la primaria a sus hijos en las casas. Ellos no los enviaban al colegio, sino que la cultura judía tenía como propósito educar a sus hijos lo que era la primaria. Y una de las cosas que el papá inculcaba era todo el Pentateuco en sus hijos. Un niño a los 12 años se sabía los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Todo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, de memoria. Porque lo que hacían ellos era transmitir la palabra de Dios a los hijos. En el versículo 10 dice, para que Dios te introduzca al nivel de la bendición. Entonces aquí se ve que Dios le da un nivel de importancia muy alto a la palabra de Dios. Muchas veces no le hemos dado el mismo nivel. No creemos que esta palabra y esta demanda también es para el pueblo de Dios. Pero le quiero decir algo, si usted quiere ser victorioso, usted tiene que tener la palabra de Dios en su corazón. Y si usted quiere levantar hijos victoriosos, usted tiene que transmitirle a sus hijos la palabra de Dios. Y eso va a garantizar que usted va a levantar una familia de bendición aquí en la tierra. Lo que daña a los adolescentes, a los jóvenes, no es la sociedad. Lo que daña a los adolescentes es la ausencia de principios en su corazón. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Instrúyelo. ¿Conforme a qué? A la palabra. Porque cuando tus hijos salgan a la sociedad, tienen que salir con los principios en su corazón. Tienen que salir con la palabra de Dios en su mente, con el temor de Dios en sus vidas, porque van a salir estructurados sabiendo lo que está bien y lo que está mal, diferenciando lo que es bueno de lo que es malo. El problema es cuando un joven sale sin valores, sin principios, sin ejemplos, sin criterios. La sociedad lo deforma, lo destruye y lo lleva a la condenación. Ahora, ¿por qué Dios les habla a este pueblo acerca de la importancia de la palabra de Dios? Segunda de Timoteo capítulo 3, abra su Biblia allí. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, diga conmigo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Le quiero volver a leer eso. Toda la palabra es inspirada por Dios. De Génesis a Apocalipsis, Dios inspiró, a pesar de que fueron hombres, seres humanos que escribieron, ellos fueron inspirados. Dice la Biblia que ellos no lo hicieron por voluntad propia, sino que el Espíritu les reveló lo que tenían que escribir.
Y esta palabra que fue inspirada por Dios es útil. La Biblia no es inútil, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Mire lo que significan esas 4 cosas. La palabra enseñar significa meter en la cabeza algo, educar. La palabra enseñar tiene que ver con usted meter una información en la mente, en nuestras vidas. La palabra redarguir significa discutir, hacer caer en cuenta de lo que está ocurriendo. Es que nosotros nos confrontemos con la palabra de Dios. La palabra corregir significa edificar y formar. Y la palabra instruir significa perfeccionar o hacer crecer. Eso significa de que la palabra de Dios, note, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Por eso el texto dice que la Biblia es útil y es necesaria. Es necesaria para que usted y yo podamos caminar en victoria y decirle al Señor: Señor, yo quiero crecer. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieren crecer en las cosas de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren caminar en victoria de lunes a domingo? Quieren caminar bajo la guianza de Dios. Y no solo eso, hermano. Yo sé que la parte más vulnerable del ser humano es la familia. Lo que uno más ama son los hijos, el hogar. Pero si tú quieres asegurar un hogar de bendición, entonces apliquemos la palabra de Dios. Demos ejemplo de lo que Dios hace en nuestras vidas y transmitamos principios de bendición a su corazón. Ahora, ¿por qué Dios nos insta a estudiar la palabra de Dios? ¿Qué adquirimos cuando leemos la palabra de Dios? Y le quiero mencionar 5 cosas que adquirimos cuando leemos la palabra de Dios. Quizás hay muchas más, pero estas 5 son supremamente importantes para que usted y yo entendamos lo que significa la palabra de Dios. Y la misma Biblia nos va a enseñar por qué es importante. La primera es que por medio del estudio de la Biblia adquirimos sabiduría. La Biblia es un libro de sabiduría. Entre más usted estudie la Biblia, más sabio usted será. El proverbista, el rey Salomón, en el capítulo 4, versículo 5, dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Si hay algo que dice aquí el texto, adquiere, es decir, que eso se puede conseguir. No vivir vidas en necedad, porque lo opuesto a la sabiduría es la necedad. El necio no sabe, no entiende, comete errores, la embarra, los vuelve a cometer, le va mal, vive las consecuencias de sus errores, allí está hundido. Pero el sabio es entendido, prudente, conocedor, inteligente. Proverbios capítulo 4, versículo 6, dice la palabra: no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Mire lo que hace la sabiduría. Dice: no la dejes, ella te guardará, ámala y te conservará. Versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Allí es donde la Biblia nos exhorta y nos dice: vuélvete sabio, entendido, inteligente. Pero según la palabra de Dios, ¿qué nos lleva a alcanzar ese nivel de conocimiento, de revelación, de sabiduría? Dios. Porque la sabiduría solo se encuentra en Dios. Usted no adquiere sabiduría en una universidad, tampoco la hereda de sus padres. La palabra de Dios, Dios mismo es el que nos vuelve sabios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25, dice la Biblia: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Puede haber en la tierra un hombre que se considera sabio, y la raza humana dice, wow, ese hombre es sabio, es inteligentísimo. Un Albert Einstein, una persona con una sabiduría, un conocimiento profundo, pero lo que dice Pablo, ese hombre que usted considera el más sabio sobre la tierra, dice, lo más sabio del hombre es lo más insensato de Dios. Eso significa de que si nosotros queremos adquirir una verdadera sabiduría, tenemos que ir a Dios. Y le voy a decir algo, si usted le pide sabiduría a Dios, si usted adquiere la sabiduría de Dios, si usted se mete con la palabra de Dios, usted se convertirá en un hombre y una mujer con sabiduría en su mente y en su corazón. Santiago capítulo 1, verso 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo creo que aquí todos cabemos en eso, todos tenemos falta de sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer? Pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por eso no se vale ser un cristiano de años y necio, testarudo, torpe, cometiendo los mismos errores. No se vale, porque nuestra vida en Dios tiene que crecer, tiene que avanzar. Nosotros como padres tenemos que ser sabios para levantar una familia de bendición. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Los hijos, dice, honren a sus padres. Dios da sabiduría por medio de su palabra para hacer negocios. Dios nos da sabiduría para saber tratar las personas. Dios nos da sabiduría para crecer, para abundar en conocimiento, y que la gracia de Dios esté sobre nosotros. Mire lo que Dios le entregó a Salomón, sabiduría. ¿Y quién llegó a ser Salomón? Por eso no le pida a Dios plata, pídale sabiduría, porque usted con sabiduría se vuelve próspero. Le pedimos a Dios lo material. La sabiduría no es algo material, es algo inmaterial, es algo que habita dentro del ser. Y eso es lo que necesitamos para levantar hogares de bendición, hijos de bendición, empresas de bendición, un ministerio de bendición, vidas de bendición, sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría, dice la palabra. Dale un fuerte aplauso a ese Dios poderoso. La segunda cosa que nos transmite la palabra de Dios, que adquirimos al leer la Biblia, es moral. El término moral tiene que ver con la conducta correcta que usted y yo debemos de tener y de llevar. Hoy en día nos encontramos en medio de una sociedad donde todo el mundo opina, donde hay diversidad, donde hay tolerancia, donde cada quien hace lo que quiere, y donde la misma Biblia dice que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Eso es lo que dice la Biblia respecto a la sociedad en la cual vivimos. Pero sería interesante nosotros meternos en la palabra de Dios y adquirir la moral que Dios quiere que usted y yo tengamos. Para algunas personas el ser homosexual no está mal. Para algunas personas el adulterar no está mal. Para otros el fornicar no está mal. Para otros el tener relaciones diversas, promiscuidad, no está mal. Pero sería interesante conocer para Dios qué es lo que está bien. Y allí no cabe criterios humanos. Realmente cuando la Biblia dice algo, sobran los conceptos del hombre, porque el hombre puede opinar una cosa, otra cosa, y nosotros no podemos ser sincretistas. Un sincretista es el que todo lo acepta y al final de cuentas no cree en nada. Nosotros no podemos movernos en un mundo donde haya una libertad en nuestra mente, donde digamos que todo es bueno, porque por aquello que la gente considera que es bueno y es malo, se terminarán yendo al infierno.
Y seguramente usted y yo no queremos ni destruir nuestra vida en la tierra, ni tampoco terminar en el infierno. Cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen. Primer aspecto importante, el diseño original de Dios fue conforme a su imagen. A imagen de Dios los creó varón y hembra. Cuando vemos el movimiento LGBTI, eso se dispersa en una cantidad de géneros, donde hay personas, hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres. Hay una tendencia que son los intersexuales, personas que se creen de todo. Y entonces, allí es cuando entra la confusión en muchos jóvenes, en muchas personas, de lo que es correcto y de lo que no es correcto, porque el ser humano no desarrolla su identidad en el proceso de su crecimiento, como lo dice la ideología de género, sino que hubo un plan original, que se distorsionó, es otra cosa, por el pecado, pero hay un plan original, y lo que quiere Cristo por medio de su obra en la cruz del Calvario es retornarnos a usted y a mí al plan original, que volvamos al diseño original de Dios. Entonces dice el texto, varón y hembra, dos géneros nomás los creó. En el versículo 24 dice la Biblia: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Mire que es bíblico que cuando el hombre se case hay que meterle una patadita de la buena suerte y echarlo a la calle, porque dice el texto: y dejará, soltará, se tendrá que ir. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Quién se unirá a su mujer? ¿Otra mujer? ¿Qué dice el versículo? El hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Y cuando habla del concepto de unir, habla de un pacto. Y un pacto que en la Biblia se cataloga como un pacto matrimonial. Y dice: y serán una sola carne. Allí es cuando entendemos el criterio de Dios, la moralidad de Dios. Que el hombre se haya depravado, eso es muy diferente. Romanos capítulo 1 dice que el hombre se entregó a sus pasiones, olvidándose de Dios, y allá en su mente reprobada comenzó a practicar cosas horribles delante de Dios. Por lo tanto, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Nosotros como cristianos no tenemos por qué ser homofóbicos. Aquellos que odian al que es homosexual o aquella que es lesbiana, no tenemos que ser así. Pero toda persona que reconoce a Cristo como su Señor y está viviendo una conducta contraria a la palabra de Dios, dice la Biblia: deje el impío su pecado y vuelva hacia Dios. Por lo tanto, Dios acepta al pecador, pero rechaza el pecado. No podemos pretender llevar una vida inmoral y creer que Dios está contento conmigo. No, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y que cada ser humano que le conozca a Él vuelva al plan original de Dios. Ahora, ¿lo dice el pastor Samuel? No, lo dice Génesis 1:27. Ahora, 1 Corintios 6:18. Dice la Biblia: huid de la fornicación. Algunos jóvenes han cambiado el huir por correr. Entonces dicen: corran a la fornicación. No dice corran a la fornicación, dice huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando usted roba, por ejemplo, eso es algo fuera del cuerpo. Pero dice la Biblia que aquel que fornica, y ese término fornicación en el griego es la palabra porneia, que tiene que ver con todo lo que es inmoralidad sexual. Es un conjunto de pecados sexuales donde dice huyan de la fornicación. Es posible tener un noviazgo sin fornicar. ¿Es posible tener una relación en la cual haya santidad? Sí, sí es posible. Cuando yo
tuve mi relación con mi esposa, nos ennoviamos, nos conocimos. Nosotros tuvimos un noviazgo de 1 año aproximadamente, donde no caímos en fornicación, donde no tuvimos que tener relaciones sexuales para probar a ver si éramos compatibles en eso, para desfogar mi deseo sexual, porque yo entendí este libro, y este libro tiene que generar en nosotros un cambio de mentalidad. Yo tuve un tiempo donde estuve apartado de Dios y allá pecaba, no se me daba nada pecar, no se me daba nada fornicar, vivía sin ley y sin rumbo. Y por eso es que encontramos tantos hogares disfuncionales, tantos hijos fuera del matrimonio, tantas personas que no tienen un prototipo de familia correcta, porque hemos sido criados, levantados y formados fuera del contexto de la Biblia y del pacto matrimonial. Pero cuando llegamos a Cristo, no solo tenemos que leer la palabra, sino alinearnos a la palabra de Dios y obedecerla. Y le quiero decir algo: yo me guardé en mi noviazgo y mi matrimonio es una bendición, porque Dios al que le obedece lo bendice. Pero aquellas personas que quieren ir en contravía a lo de Dios, no les va bien en la vida. Cuando la Biblia habla del pacto matrimonial, Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice la Biblia: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Diga conmigo: Dios es un Dios de pactos. Y el matrimonio Dios lo constituyó como un pacto entre un hombre y una mujer, sobre el cual se edificara una familia. Porque cuando un hombre y una mujer constituyen un matrimonio, eso genera una estabilidad para a partir de allí constituir un hogar y una familia. Tristemente vivimos en medio de una sociedad alejada de la Biblia. Vivimos en una cultura donde no se quieren adquirir compromisos. La gente que se va a vivir en unión libre, generalmente su concepto es: si esto funciona bien, si no funciona, cada quien coge su camino. Pero al año queda la mujer embarazada y comienzan a levantarse hijos fuera de un pacto. Hijos producto de un pecado que es fornicación. Y luego queremos hogares estables, bendecidos, hijos llenos de bendición, cuando, hermano, la rebeldía produce consecuencias, no bendición. Ahora no se trata de mirar el manual que escribió tal hombre o tal otro hombre. No, se trata de que usted lea Biblia, y si hay algo que no está bien en nuestras vidas acorde a la Biblia, entonces nos alineemos a la palabra de Dios, arreglemos aquellas cosas que tenemos que arreglar y vivamos bajo el pacto que Dios quiere que usted y yo vivamos. Van a haber muchas cosas que están en la Biblia que van a chocar con el mundo. Van a haber muchas cosas que la gente no va a aceptar en el mundo. Van a haber muchas cosas que a ti mismo te va a costar aceptar. Pero el libro de Romanos, capítulo 12, verso 21, dice la Biblia: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Uno ve eso en muchas parejas que llegan a la iglesia. Yo he conocido matrimonios o parejas que llegan a la iglesia con sus hogares destruidos, en unión libre. Ellos son producto también de hogares disfuncionales, donde papá se fue, donde nunca hubo matrimonio, donde nunca vieron una foto en su casa del matrimonio de sus padres. Pero llegan a Cristo, regeneran su vida, la transforman, arreglan su situación, se casan, comienzan a levantar hogares de bendición. ¿Y sabe qué pasa? Su generación de ahí para abajo cambia. Ya sus hijos no van a nacer como ellos nacieron.
Ya sus hijos no van a nacer en la misma maldición en la que ellos nacieron, sino que cada persona que acepta a Cristo, hermano, estamos llamados a ser transformados por el poder de la palabra, para que de esa manera reparemos lo que está mal y ahora quede bien, y en lo bien Dios nos bendiga y nuestros hijos puedan salir más adelante a conformar otro hogar, pero con el diseño en sus mentes de un hogar correcto, de acuerdo a la palabra de Dios. Qué difícil es que funcione un hogar cuando las dos personas han salido de hogares que no se amoldan a la palabra. Pero qué bueno es cuando nosotros estudiamos la Biblia y nos damos la cuenta de que la Biblia es un libro que habla de moral, de la conducta correcta del cristiano. La tercera cosa en la cual somos instruidos por medio de la palabra de Dios es en nuestro carácter. El carácter tiene que ver con el ser, con lo que somos. Esto es algo que solo aprendemos con Dios. Usted cuando va al colegio le dan conocimiento, cuando va a la universidad le enseñan cómo hacer las cosas, cuando sale a la sociedad le enseñan lo que debe de tener, pero solo la Biblia trabaja con el ser del hombre. Y resulta que lo que nosotros somos determina lo que hacemos, y lo que hacemos determina lo que tenemos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos, note esto, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que esto significa es que Dios, desde antes de nosotros nacer, desde antes de nosotros conocerlo a Él, ya Dios nos había mirado con amor. Por eso Dios buscó la manera de que usted y yo pudiésemos llegar al conocimiento de Dios. Una cosa es usted conocer a Dios, pero otra cosa es desde cuándo hace Dios te ha conocido a ti. Pero ahora Dios dice, yo te escogí y no solamente vine a darte el regalo de la salvación, sino que tengo un plan y es hacerte conforme a la imagen de mi Hijo Jesucristo. No solo estamos llamados a ser salvos, estamos llamados a parecernos a Jesucristo. Y dice el texto, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso significa de que Jesucristo resucitó, nos modeló una vida. Y hermano, yo no sé si usted nota, pero en una familia los hermanos nos parecemos en algo por lo menos. Yo acabo de tener mi tercer hijito, ya lleva 15 días. Y cuando lo vimos nacer, igualito a los otros. Le quiero decir por qué. Porque un hermano tiene que parecerse al otro hermano. Imagínese que me hubiera salido un mono de ojos verdes o negrito, o qué tal que me hubiera salido ojirrasgado. Uy, yo miro a mi esposa y le digo, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un chino ahí. Porque los hermanos nos parecemos. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y usted y yo nos tenemos que parecer a nuestro hermano mayor. Filipenses capítulo 3, verso 21. El cual transformará, esa es la obra de Dios en nosotros, el cuerpo de la humillación nuestra por el pecado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿qué me enseña la Biblia? De que esa es la obra de Dios en el cristiano, cuando el cristiano estudia la Biblia y por medio de la palabra conocemos a Jesucristo y nuestra vida es transformada. La vida cristiana no se trata de cuánto tiempo llevas en el Evangelio. La vida cristiana se trata de cuánto te pareces más a Jesucristo.
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, dice la Biblia. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Un ser perfecto. Pablo lo llama el hombre perfecto. Y que lleguemos nosotros a ser como Él, de acuerdo a la estatura del hombre varón perfecto que es Jesucristo. Ahora, ¿cómo se produce la transformación en el ser? ¿Sabe cómo se produce? Por medio del conocimiento de la Biblia. Algo pasa a nivel espiritual. Usted lee Biblia y la Biblia comienza a transformar sus pensamientos. Y sus pensamientos comienzan a transformar su ser. Ya usted no piensa como antes. Ya usted no habla como antes. Porque ahora nuestra vida no está sujeta a nuestra razón, basada en la naturaleza caída, sino que ahora nuestra vida está basada en la razón, sometida a la palabra de Dios. Por eso, entre más usted lea Biblia, más su vida será transformada por el poder de Dios. Yo le garantizo algo: lea todos los días la Biblia y usted mismo comenzará a experimentar esa transformación. Porque la Biblia dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que lo que Dios necesita transformar en nosotros es nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque lo que somos es lo que pensamos. Y lo que pensamos es lo que hemos adquirido desde niños, allá en la casa, en el colegio, en la sociedad, en la familia, en la idiosincrasia de esa sociedad. Y eso ha transmitido a nuestra mente un mundo caído, lleno de pecado, y por eso actuamos, hablamos y pensamos de acuerdo a esa naturaleza de mundo. Pero cuando Cristo llega a la vida de alguien, dice la Biblia: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios. Somos transformados por Dios. Lo cuarto que nos transmite la palabra de Dios es esperanza. Diga conmigo: esperanza. Y la esperanza tiene que ver con el futuro. La esperanza genera una expectativa de un futuro mejor en nosotros. Yo creo que una persona sin Cristo, ¿qué esperanza tiene? Cuando nosotros vemos la sociedad, cuando nosotros vemos el área económica, las enfermedades, y cuando salimos a la calle y miramos el mundo, ¿cómo cree usted que está el mundo? ¿Mejor o peor cada día? Entonces, una persona que basa su vida en lo que ve, ¿cómo está esa persona? No tiene esperanza. Más bien tiene un negativismo, un pesimismo hacia el futuro. Por eso es que hay muchas parejas que se casan y ¿sabe qué dicen? Yo no voy a tener hijos. Porque yo no voy a tener hijos en un mundo tan perverso, tan malo. Pero cuando yo leo la Biblia, ¿sabe yo por qué me puse a tener hijos? Porque yo no miro el mundo sino la palabra. Y voy a tener algunos más. Pero escúcheme esto, por ahí unos 15. No, tampoco. Escúcheme esto, ¿sabe qué dice la Biblia? Tus hijos serán poderosos en la tierra. Tus hijos serán los benditos de Jehová. Tus hijos serán herederos de las promesas. Tus hijos serán salvos. Tus hijos servirán al Señor. Cuando yo leo la Biblia digo, quiero tener hijos. Porque yo no vivo de acuerdo a lo que veo, sino de acuerdo a lo que creo en mi corazón. Job, capítulo 11, verso 18. Dice la Biblia: tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Salmos 39, versículo 7. David dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Eso podríamos decir de los políticos del año 2018, de la sociedad. ¿Qué esperaré? Pero David decía: mi esperanza está en ti.
Salmos 62, versículo 5. Dice el salmista: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Más adelante en el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos exhorta a la iglesia. Hebreos capítulo 10, verso 23. Dice la palabra: mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué significa eso? Mientras en usted haya promesas de parte de Dios, hay esperanza. Mientras en su vida haya promesas de prosperidad, hay esperanza. Mientras haya promesas para su casa, hay esperanza, porque la fe genera esperanza. ¿Y qué mayor esperanza que la salvación? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por lo tanto, cuando yo leo la Biblia, entiendo el concepto de la salvación, reconozco a Cristo como mi Señor y por fe creo que mi nombre está escrito en el libro de la vida, hermano, yo ando confiado en esta tierra. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Pablo tenía esperanza. Aquella persona que no tiene esperanza le tiene temor a la muerte. Aquella persona que no tiene esperanza es aquella persona que vive pesimista. Por eso el cristiano no tiene derecho a ser pesimista, porque tu Padre Celestial es más que victorioso. Jesucristo es una persona, un ser que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Por lo tanto, no somos pesimistas, somos optimistas, porque Dios ha dado una palabra a mi corazón. ¿Qué hace la Biblia entonces? Nos da ¿qué? Esperanza. Cada vez que yo voy a la Biblia, cada vez que la leo, me lleno de Dios, me lleno de la palabra, me lleno de esperanza. Todos los días leemos la Biblia y salimos reconfortados. Vivimos problemas, sí, pero Dios me dice: yo estoy contigo, te sacaré adelante, yo soy tu Dios, no temas, no desmayes, sigue adelante, persevera. Y eso me hace a mí tener esperanza. Y lo quinto que produce la palabra en el cristiano es poder. Poder. Y el poder nos lleva a los milagros. En Hechos capítulo 1, verso 8, Dios le dice a los cristianos: pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso significa de que en el momento en que usted y yo leemos la Biblia, nos llenamos de Dios. Y le quiero decir algo: estar lleno de Dios significa de que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y dice el texto, Marcos capítulo 16, verso 18. Dice: tomarán en las manos serpientes. Las serpientes son una simbología de demonios, de Satanás. Y si bebieren cosa mortífera. Eso me habla de lo que puedan hacer en tu contra. Un brujo se levanta, gente mala quiere dañarte, hay gente que planea males contra ti. Dice: beberás cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Un milagro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo nos dio autoridad. Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice la Biblia: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Wow. Poder y autoridad sobre todos los demonios. Una persona que lee Biblia no le tiene miedo a los demonios, porque ha entendido que Cristo le ha dado poder y autoridad sobre los demonios. Y dice: y para sanar enfermedades. Usted
y yo, hermano, somos personas sobrenaturales, porque tenemos al Dios sobrenatural. Hay mucha gente que no sabe eso, es porque no ha entendido la palabra. ¿Qué saca un niño con ser heredero si no tiene la edad suficiente? Si sigue siendo niño, no tiene derecho a la herencia. Hay muchos cristianos que no ha heredado las bendiciones de Dios porque es un niño espiritual. Y la niñez es producida por la ignorancia. Cuando un gobernante quiere someter a un pueblo, lo tiene en la ignorancia. Lo tiene en la ignorancia. ¿Y sabe cuál es el arma más efectiva del diablo? El engaño. Y el engaño surte efecto a causa de la ignorancia del cristiano. Pero cuando nos metemos a la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no solamente estamos llamados a vivir en poder y en milagros. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Dios dice en su Biblia, ahora no solamente tú eres bendecido, lleno de la gloria de Dios, lo que hemos estudiado, sino que ahora sal a compartir lo que está en tu corazón. Y dice que cuando los discípulos salieron a predicar, Marcos 10, 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Cuando estos discípulos salieron empoderados. La gente era sana, libre, transformada, eran levantados los muertos. Y dice que las señales comenzaron a respaldar la labor de estos creyentes. Pero esta gente conocía de Dios, conocía Biblia, conocía palabra. A manera de conclusión, lo que quiero decirle es que déle el valor correcto a la Biblia. Vuelva a la palabra, porque la Biblia te vuelve sabio, entendido, moral, con una conducta correcta, te transforma, te pone a pensar diferente, te transmite esperanza y te da poder. No se deje engañar por el diablo. Métase con la palabra de Dios. Métase con la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios va a producir los resultados que nosotros en nuestras fuerzas no hemos podido alcanzar y recibir. Dale un fuerte aplauso a ese Dios poderoso, a ese Dios grande, a ese Dios creador, santo, fuerte. Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle.